Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de endocrino para terminar, que es la última partecita, es cortita, es sobre la glándula pineal y la suprarrenal, ¿sí? Son dos glandulitas que la verdad es que son muy sencillas. Vamos a arrancar por la pineal, así nos despertamos un poco. Es poco tomada, en general, la pineal. Recuerden que es un órgano que se encuentra en el tejido nervioso, en el sistema nervioso central. Tiene el nombre de pineal porque se le vio forma de pino, qué sé yo, la verdad que es medio raro. La verdad es que es una forma cónica la que tiene, no tiene una forma muy de pino que digamos, pero bueno, el que la describió por primera vez la describió con la forma de un pino y quedó ese nombre de glándula pineal, la glándula que se parece a un pino. Otro nombre con el que se lo conoce es con el nombre de epífisis, ¿sí? Esta glándula es una glándula que tiene una secreción endocrina que principalmente corresponde a una hormona que se llama melatonina, ¿sí? ¿Sabían? ¿Conocían la hormona? Es bastante famosa, más como hormona, es más famosa como droga, como medicamento, ¿sí? La melatonina se comercializa, hay muchas propagandas en la televisión de un medicamento que se llama Melatol, que básicamente es melatonina, ¿bien? Bueno, muy bien. Bueno, la pineal es una glándula que está formada principalmente por dos tipos celulares, que son los pinealocitos y las células intersticiales, ¿sí? La pineal es tejido nervioso, por lo tanto los pinealocitos van a ser células secretorias y las células intersticiales van a ser una especie de células de la glía, células que acompañan a estas células secretoras y se van a encargar de darles un sostén mecánico y funcional a los pinealocitos, ¿sí? Las células que se encargan de secretar. Con respecto a los piñalocitos, perdón, son células que tienen el núcleo de cromatina condensada, son chiquititos, tienen el citoplasma ligeramente basófilo, es medio violáceo, ¿sí? Y tiene gránulos en ese citoplasma que son los gránulos de secreción. Tiene poca cantidad de REG, poca cantidad de REL, ¿sí? Y no se distingue un Golgi que podamos marcar, no tiene inclusiones de ningún tipo en el citoplasma, ¿sí? Lo que sí se pueden ver son algunas gotitas de lípidos que se cree que podrían funcionar como reservorio de precursores de las hormonas. ¿Bien? Perfecto. Bueno, con respecto a las células intersticiales, que son las células que acompañan a estas células principales, son células de la glía, como les decía recién, ¿sí? Se encuentran en gran número, son bastante numerosas en la pineal, y se encargan de darle un sostén funcional a las células principales, ¿sí? No hace falta saber mucho más que eso, mucho más que son células de la glía. Tienen el núcleo más chiquitito y más condensado, ¿lo ven? Como esas que se ven ahí, de cromatina más condensada que los piñalocitos en sí, que son estos más grandecitos que vemos acá arriba. Con respecto a la función de la glándula pineal, recordemos que es una glándula que interviene en la regulación de los ritmos circadianos. Está conectada íntimamente con lo que es la vía visual, ¿sí? Por lo tanto, se rige en su liberación, en su secreción, por los ritmos de luz-oscuridad. Cuando estamos en una situación de luz, la glándula pineal se encuentra en reposo. Cuando estamos en una situación de oscuridad o de baja luz, la glándula pineal se encarga de liberar melatonina. La melatonina es un regulador del ritmo circadiano. Se encarga de indicarle a nuestro cuerpo cuándo es de día y cuándo es de noche. La regulación con respecto a la luz y a la oscuridad es una regulación que es un patrón para la glándula. Pero, sin embargo, si nosotros le sacamos el estímulo desde la vía visual, es decir, sacamos esta relación entre la luz y la oscuridad del ritmo circadiano externo, la glándula durante un tiempo sigue secretando con el mismo ritmo. Es como que agarra el mismo ritmo y lo mantiene por más que la concentración de luz, la calidad de la luz sea diferente de un día al otro. Lo cual tiene lógica, porque hay días que son nublados, son más oscuros, hay días que son más soleados, son más brillosos, hay noches que son de luna llena y son más brillosas, y hay noches que son cerradas y son más oscuras. Por lo tanto, eso es un patrón para la glándula, pero la glándula tiene una actividad propia, ¿bien? Si bien toma como patrón la luz del ambiente. Esto se evidencia en las personas que viajan generalmente a otros países con usos horarios diferentes, como por ejemplo, qué sé yo, si nos vamos desde acá hasta China, acá en China probablemente sean las 8 o 9 de la noche, entonces nuestro cerebro, nuestra pineal nos va a decir que es de día, sin embargo, el ambiente nos va a decir que es de noche. Eso genera una situación que se denomina jet lag. No sé si escucharon hablar alguna vez del jet lag.
es el desacostumbramiento al ritmo circadiano cuando hacemos viajes largos, ¿sí? Le pasa mucho a los deportistas, a los jugadores de fútbol cuando hacen esos viajes largos, qué sé yo, se van a competir al Mundial de Pekín y viajan todos al mismo lugar. Bueno, la mayoría tienen un tiempo de habituación hasta que logran regular estos ritmos de luz-oscuridad. Por suerte existe la melatonina exógena, que es una droga, un medicamento, que lo que permite es administrar melatonina y regular ese ritmo circadiano de forma artificial, ¿sí? Después la glándula se regula a esa ingesta de melatonina que tenemos de manera artificial y se regula. ¿Bien? Perdón. La melatonina se suele vender como un regulador del sueño. La realidad es que es un regulador de ritmos circadianos, no regulador del sueño. O sea, no es que yo me tomo una pastilla de melatonina y me va a dar sueño y me voy a dormir, ¿sí? Sino que le estoy indicando a mi organismo que cuando tomo la melatonina es de noche. Por eso se suele indicar la toma de melatonina después de la cena. ¿Bien? Hay gente que lo toma y por efecto placebo siente sueño. Lo toman y al ratito dicen, me estoy muriendo de sueño, me voy a acostar porque me tomé la melatonina. Suele pasar, ¿sí? El melatol, hay nuevas presentaciones que se venden con difenidramina, que es un antihistamínico, que como efecto secundario sí tiene la producción de sueño. Bueno, esa melatonina se comercia con el nombre de Melatol Plus o una cosa así, Melatol no me acuerdo cuánto, que lo que hace es sí inducir el sueño, ¿sí? El Benadryl, el famoso Benadryl, no sé si escucharon hablar alguna vez, que es la difenidramina, es un antihistamínico que es un inductor del sueño, ¿sí? De hecho, en nenes chiquitos o en bebés se puede usar a veces para hacer una sedación superficial para hacer algún procedimiento médico, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, viene un nene de 4 años que se cayó jugando en la plaza y se cortó el cuero cabelludo, hay que suturarlo. Bueno, por ahí se le da un poquito de jarabe para la tos que tiene Benadryl y el nene plancha, se duerme tranquilo y lo podemos suturar sin ningún problema, sin que se esté moviendo y sea un peligro para él y para nosotros. Bueno, nada, entonces la melatonina es una hormona que regula el ritmo circadiano por los ritmos de luz-oscuridad y nos permite adaptarnos al medio, ¿sí? A los ritmos circadianos del medio en el que vivimos. Perfecto, muy bien. Eso con respecto a la pineal, no mucho más que eso, ¿sí? Las dos células que hay, para qué sirven las hormonas que secretan y chao. Que recuerden que solamente las secretan las principales, ¿sí? Los pinealocitos. Las células accesorias, las que son las células intersticiales, las células de la glia, no, esas no secretan nada, ¿sí? Después una cosa curiosa que por ahí les podrían llegar a mostrar en alguna imagen, si es que les toman alguna imagen, yo siempre les tiro el tip porque nunca se sabe, ¿sí? Si pueden o no llegar a tomar alguna imagen, son estas pelotitas. ¿Ven que se ve ahí una pelotita con bordes más violáceos y un centro un poquito más acidófilo, más claro? Bueno, eso es una calcificación que es común que se forme en la glándula. Fíjense, acá hay otra más, ¿lo ven? Esas calcificaciones van apareciendo con el tiempo, con la edad, y en los adultos van ocupando cada vez mayor porcentaje de la glándula. Es por eso que los viejitos a veces tienen desregulado el ritmo circadiano y les pasa que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana se despiertan y ya no tienen más sueño. ¿Por qué? Porque, bueno, en gran parte es por la calcificación de la glándula pineal, ¿sí? Bien, excelente. Eso con respecto a la pineal, como les decía recién, muy sencillo, no se complica en la vida, 2 celulitas, lo que secreta y chau, nada más. Con respecto a la suprarrenal, sí, complíquense un poquito más la vida porque es súper recontra mega architomada, ¿sí? De hecho, es una de las más tomadas de endocrina, ¿bien? La suprarrenal, chicos, ¿por qué es tan tomada? Porque son capas y vieron que en esto nos encanta eso, todo lo que sea clasificación, todo lo que sea organización, todo lo que sea estructurado, nos fascina. Las capas de la retina, las capas de las barreras, bueno, acá tenemos que saber las capas de la corteza, de la glándula adrenal. Y la glándula adrenal la podemos dividir en dos sectores, en una corteza y en una médula, ¿sí? Por fuera tiene una cápsula que es de tejido conectivo denso. Esa cápsula envía algunos tabiquecitos muy finitos hacia la médula, ¿sí? Y esa cápsula recorre la corteza hacia la médula junto con unos capilares que son unos capilares de tipo sinusoides que acá se pueden observar cómo se forman desde las arterias capsulares, ¿sí? Bueno, esa corteza más externa, nosotros a su vez la podemos dividir en 3 capas.
en una capa glomerular, en una capa fasciculada y en una capa reticular. Fíjense, miren lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando vimos renal? ¿Qué era el glomérulo renal? Era una pelotita, un ovillito de capilares, ¿no? Bueno, acá la capa glomerular es un glomérulo pero de células. Es una pelotita de células que tiene una forma así, parecida a esa, como esta que se ve ahí, que ahora la vamos a ver más grande. En la capa fasciculada, las células se disponen formando fascículos, formando estructuras alargadas. ¿Sí? Un fascículo, ¿qué es? Una estructura alargada. ¿Bien? Y la vamos a ver toda formadita por esas células, por columnitas de células, unas células particulares de la capa fasciculada que se llaman espongiocitos. Y la capa reticular tiene una disposición en red. Eso es medio chamullo. La disposición en red es una disposición irregular, ¿sí? Esa disposición irregular nos va a dar una apariencia de desorden con células que son un poquito más acidófilas que las de las otras capas, ¿sí? Vamos a analizar una por una. Fíjense en esta imagen de acá que tenemos un corte total del adrenal, cómo se observa la parte más acidófila, que es todo eso que vemos ahí, que es la corteza. Y en la parte central de la glándula se observa una parte más basófila con vasos, ven esos vasos grandes como ese que está ahí, que corresponden a la médula de la glándula suprarrenal. Con respecto a la capa glomerular, que es la más externa, fíjense lo que les decía, las células se disponen en pelotitas, ¿sí? En estructuras redondeadas. Las células no tienen ningún nombre propio ni ningún nombre particular, son células de la capa glomerular, ¿sí? Se encargan de liberar mineralocorticoides, de producir y liberar mineralocorticoides, principalmente un mineralocorticoide que es la aldosterona. ¿Les suena la aldosterona? Ya la vimos, cuando vimos también justamente la clase de renal. En la clase de renal nosotros habíamos visto un sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿o no? Bueno, el sistema renina, angiotensina, aldosterona termina acá, en la capa glomerular de la corteza suprarrenal, con la liberación de la aldosterona. ¿Se acuerdan? La angiotensina 2 estimula a las células de la capa glomerular para la producción y liberación de aldosterona. Recuerden que la aldosterona, ¿qué hace? Bueno, va a retener sodio y agua, para retener el sodio y el agua para aumentar la volemia, ¿sí? Acuérdense, aumenta el volumen de la sangre, y además va a aumentar la eliminación de potasio, ¿sí? ¿Estamos? Es uno de los principales mecanismos que tenemos para regular la concentración de potasio en el organismo, así que es súper importante. Entonces recuerden, la aldosterona, un mineralocorticoide que se libera a nivel de la capa glomerular de la corteza suprarrenal, estimulado por la angiotensina 2, estimula la retención de sodio y agua y la liberación de potasio. ¿Bien? Perfecto. Después tenemos a la capa fasciculada, que nosotros habíamos dicho que las células se disponían de forma alargada. ¿Ven cómo se disponen como en cordones? De forma así alargada, como en columnitas. Bueno, estas células de la capa fasciculada adquieren un nombre particular, que es el nombre de espongiocitos, ¿sí? Siempre digo que, siempre que miro esta diapositiva, digo, tengo que agregar una diapositiva más donde se pueda ver a la célula, al espongiocito, a mayor aumento para poder ver el citoplasma. Si nosotros pudiéramos ver el citoplasma, lo que podríamos ver es que tiene un núcleo central y tiene en el citoplasma inclusiones de lípidos, gotitas de lípidos chiquititas, lo que le da el aspecto de una esponja. Por eso el nombre de espongiocito. El espongiocito es una célula que produce hormonas que derivan del colesterol, por lo tanto acumula colesterol en gránulos en su citoplasma. ¿Entienden? Bueno, de un glucocorticoide, principalmente el cortisol. ¿Sí? El cortisol es el glucocorticoide más producido en esta célula. Escuchen una cosa que es importantísima. En la capa anterior, en la capa glomerular, dijimos que se liberaba aldosterona, que es un mineralocorticoide, ¿o no? Mineralo, que maneja minerales, o sea, sodio y potasio. ¿Está bien? Ahora, si esta otra hormona, el cortisol, se llama glucocorticoide, ¿qué manejará? Maneja glúcidos, ¿sí? Los glúcidos son manejados en parte por esta hormona. Esta hormona es una hormona que es hiperglucemiante. Miren, estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Formación de glucosa desde cero, ¿sí? En el hígado. La acumulación de glucógeno en el hígado. ¿Está bien? O sea, que se produzca glucosa y que se almacene como glucógeno en el hígado. ¿Bien? Esa glucosa en parte es liberada al torrente sanguíneo. Por eso es que es hiperglucemiante. El cortisol, chicos, es una hormona que se libera en el estrés.
en las situaciones de estrés. El cortisol nos ayuda a mantener una homeostasis glucídica y es importante para que nuestros tejidos tengan combustible para funcionar. ¿Entienden? Si yo libero glucosa a la sangre, mis tejidos van a tener de qué alimentarse y de qué funcionar. ¿Bien? Entonces recuerden, es hiperglucemiante, se libera en situaciones de estrés. Y además tiene un efecto antiinflamatorio e inhibe las reacciones alérgicas. ¿Vieron que se usan los corticoides como medicamentos antiinflamatorios? ¿Sí? Pues qué sé yo. La dexametasona, por ejemplo, es un corticoide. ¿Sí? La betametasona es un corticoide. Son corticoides que se aplican de manera exógena. Generalmente se utilizan como antiinflamatorios o como antialérgicos. ¿Sí? Bien. Recuerden que esta capa de la suprarrenal está estimulada por una hormona que es la adrenocorticotrofina, que es una hormona que se libera a nivel de la hipófisis. ¿Sí? Que eran basófilas. ¿Se acuerdan? Las corticotropas, que eran estimuladas por la CRH, Corticoid Release Hormone, que era liberada desde el hipotálamo. Bien, eso actúa sobre las células, sobre los espongiocitos, perdón, de la capa fasciculada y va a estimular la producción de cortisol. Muy bien. Después, por último, en la corteza tenemos a la capa reticular, que es la última capa, ¿sí? Fíjense desde acá para abajo cómo aumenta la acidofilia hasta acá, más o menos. ¿Lo ven? Esa es la capa reticular. Esta de acá arriba es la fasciculada. Y acá abajo ya tengo la médula. ¿Ven que es más basófila y tengo vasos grandes? ¿Sí? Bueno, en la capa reticular vamos a encontrar unas células que tampoco tienen nombre como las de la glomerular, sino que se les dice células de la capa reticular, que se encargan de sintetizar y secretar dihidroeperendostenediona y androstenediona, que son andrógenos débiles. ¿Sí? Estos andrógenos débiles que se encargan de proporcionar los caracteres sexuales secundarios en el hombre y también se liberan y ciertos caracteres sexuales también en la mujer, como la distribución del vello corporal y de la grasa abdominal, y cantidades mínimas de estrógenos. ¿Sí? Se libera muy poquita cantidad de estrógeno. Se dice que existen dos tipos celulares, células claras y células oscuras. ¿Sí? Las células claras tienen el núcleo de cromatina más laxa y las oscuras el núcleo de cromatina más densa. La verdad es que nadie los va a molestar con eso. ¿Sí? Sépanlo por si aparece el dato en algún choice de que hay células claras y células oscuras, sepan que esa opción es la correcta. ¿Sí? Pero que yo sepa no lo han preguntado jamás, por lo menos hasta ahora. ¿Estamos? Estas células entonces sintetizan andrógenos débiles que son también hormonas esteroideas. La estimulación de esta capa de la corteza suprarrenal también está dada por la adrenocorticotrofina. Eso no se los puse acá en la filmina, así que lo agregan ustedes. Está estimulada por la adrenocorticotrofina, por la ACTH, misma hormona que estimulaba a la capa fasciculada. ¿Bien? Perfecto. Excelente. Con respecto a la médula, ¿qué podemos decir de la médula? Bueno, en la médula vamos a encontrar dos tipos celulares. Vamos a encontrar a las células cromafines y vamos a encontrar a las células ganglionares. Las células cromafines y las células ganglionares se encuentran en el centro del preparado, en el medio del preparado, en el sector correspondiente a la médula. La médula se caracteriza por tener una tinción basófila en general. ¿Sí? Si nosotros miramos la imagen de la glándula suprarrenal, fíjense que la corteza se caracteriza por ser principalmente más acidófila, que es la parte más externa, y la médula más basófila. Y además de ser más basófila, la médula tiene presencia de vasos venosos grandes. ¿Sí? Bueno, esa basofilia que encontramos en la médula de la suprarrenal se da en gran parte por las cromafines. Las células cromafines son células que tienen el citoplasma basófilo, ¿sí? Y se encargan de sintetizar y secretar adrenalina y noradrenalina que acumulan en gránulos en el citoplasma. Las células cromafines, chicos, siempre las van a ver como celulitas que están cerca de vasos sanguíneos. ¿Ven este vaso que está acá, este vaso venoso grandote? Bueno, fíjense que alrededor de ese vaso hay un conjunto de células que se ven bien basófilas, ¿sí? Esas son las células cromafines. Y más alejadita aparecen algunas células que tienen el núcleo grande de cromatina laxa y núcleo evidente, como esa que marqué ahí arriba o esta que marqué acá abajo, que son las células ganglionares. Las células ganglionares son células del sistema simpático, del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo, perdón, que se encargan de estimular a las células cromafines para que produzcan las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Y si yo les digo adrenalina y noradrenalina, ¿qué les suena a ustedes? A una situación de peligro, de estrés, ¿o no? Ante situaciones de peligro, generalmente en agudo, liberamos adrenalina y noradrenalina,
¿sí? Voy caminando por la calle y de repente me quieren robar, empiezo a correr más rápido, libero adrenalina, noradrenalina y activo el sistema simpático, el sistema de lucha y de huida. Bueno, gran parte de la adrenalina que se libera a la sangre viene de la glándula suprarrenal y nos ayuda a adaptarnos a esas situaciones de lucha, de huida y de peligro. ¿Bien? Las células ganglionares, que forman parte del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, se encargan de estimular a esas células principales para la liberación de las catecolaminas. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bueno, con esto terminamos con la clase de endocrino. Bien, así que vamos a frenar la grabación acá.